¿Cómo están, queridos alumnos? Una clase más. El día de hoy vamos a presentar la deliciosa fritanga. ¿Qué viene a ser la fritanga? Vamos a hablar un poco acerca de este plato. Para empezar, es un plato republicano. Esto quiere decir que después de la colonización, es decir, se han entremezclado lo que vienen a ser las técnicas culinarias europeas, precisamente en Francia, con los ingredientes nativos que nosotros tenemos acá. De esa manera es que se ha originado el concepto de la fritanga. Otra parte fundamental es que aparece nuevamente el tema del ahogado. Que hablar del ahogado, como ya habíamos hablado en clases anteriores, el ahogado es algo muy importante dentro de lo que viene a ser la comida boliviana en sí. Se dice que es el patrimonio culinario que por herencia nosotros hemos llegado a tener. Un plato que se utiliza mucho en festividades, que antiguamente se utilizaba cuando había cosecha o algún tipo de festividad, cumpleaños de la persona. Hoy en día ya es un plato normal que lo podemos encontrar en cualquier parte de Bolivia como tal. Algo importante es que representa una mezcla de sabores bastante interesantes, bastante fuertes, con lo que viene a ser el ají de Padilla colorado. Eso, más lo que viene a ser la mezcla con el ingrediente principal, que es el cerdo, hace que la fritanga realce su sabor. De ahí es que vamos a hablar un poquito de la historia como tal. Este plato se introdujo cuando empezó la migración española. La migración española, cuando llegó, trajo lo que viene a ser el ganado vacuno, el ganado porcino, y de esa manera es que nosotros hemos empezado a mezclar nuestros ingredientes con las diferentes carnes que han estado llegando a nuestro territorio nacional. Algo importante de la historia es que este plato se lo disputa entre Sucre y Potosí. No se sabe exactamente quién es el originario de este plato. Los de Sucre afirman que es su plato debido a que el ají de Padilla se produce en la provincia Padilla de Sucre, pero en Potosí afirman que ellos fueron los creadores de lo que viene a ser la fritanga como tal. Entonces hay una disputa y no se sabe exactamente cuál viene a ser el origen concreto de la fritanga. Ahora bien, de la fritanga aparece el mondongo, que viene a ser una cocción muy parecida. La diferencia se trata en el maíz sobre todo, que uno tiene maíz amarillo y el otro tiene maíz blanco, ¿no? Pero de esa manera es que viene a ser. Ahora, ¿por qué aparece en Sucre y aparece en Potosí? Debido a la cocción del ají, que llega a ser bastante picante al momento de hacer la fritanga, esta era generalmente utilizada para reaccionar al cuerpo a las bajas temperaturas que había. Eso se dice en Potosí. Y en Sucre se dice que la fritanga apareció una vez que se hacía la cosecha del ají colorado. No, entonces son las dos historias que nosotros vamos a conocer de lo que viene a ser la fritanga. Ahora, algo importante es que el ají resalta, y algo que nosotros tenemos que rescatar es que nosotros tenemos uno de los mejores ajís de Latinoamérica para hacer diferentes platos bolivianos. Dicho eso, nos vamos a la receta. La receta como tal viene a ser muy sencilla, no hay una complicación al momento de hacer el plato como tal. Entre los ingredientes vamos a utilizar costilla de cerdo, vamos a utilizar el ají en vaina colorado, vamos a utilizar ajo, cebolla con cola, vamos a utilizar hierbabuena, que a medida que vayamos haciendo la preparación vamos a explicar por qué la hierbabuena se introduce dentro de lo que viene a ser la comida boliviana. Utilizamos naranja, perejil y como guarnición vamos a utilizar el maíz cocido y la papa. En cuanto a la preparación, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser que el cerdo lo vamos a meter a cocción por ebullición
en una olla a presión con el jugo de naranja. El cítrico va a hacer que salga más el concepto del sabor del cerdo, lo cual va a ocasionar que el plato sea más sustancioso a la hora de consumirlo como tal. Aparte, vamos a hacer el ají braseado, que el ají, como ya habíamos explicado, lo tenemos que caspar, luego lo tenemos que hidratar y finalmente procesar. Luego vamos a agregar a ese ají, vamos a agregar ajo, vamos a condimentar y lo vamos a cocinar el ají. Una vez cocinado el ají, vamos a incorporar el cerdo, un poco del caldo del cerdo y vamos a dejar que cocine por espacio de 10 a 15 minutos para que el cerdo agarre el sabor del ají también. Luego de eso ya va a estar listo para preparar. Una vez dicho eso, vamos a preparar. Bien, antes de empezar a cocinar, vamos a ver qué ingredientes vamos a utilizar en nuestra preparación de la fritanga. Como pueden ver, aquí lo tenemos el mote ya está cocido. Preferentemente pedimos que ya esté cocido. Ahora, si ustedes lo van a hacer cocer, pues más o menos tendrían que hacerlo cocer 1 hora y media en olla a presión. Previamente tendría que estar hidratado toda una noche para que de esta manera pueda reventar el mote como tal. Luego tenemos acá la costilla de cerdo que ya está cocinada por 40 minutos en olla a presión con el jugo de naranja. Como pueden ver, el color del líquido donde está ahorita el cerdo tiene un color medio amarillento, medio naranjisco, que viene a ser el color más el zumo de naranja. Luego tenemos lo que viene a ser el ají colorado, ya procesado. Tenemos el cebollín cortado para hacer la decoración. Nuestra papa sancochada lleva de ebullición. Y finalmente la hierbabuena y el ajo. Hablando un poquito de la hierbabuena, ¿por qué la hierbabuena se utiliza en los diferentes platos de la cocina boliviana? Debido a que la hierbabuena, al momento que se utiliza en la cocción, nos permite que los comensales, cuando comen aquí, el estómago no se llegue a irritar, no se llegue a lastimar. Entonces la hierbabuena se utiliza precisamente para eso, como un tema medicinal, y segundo porque es aromático. Entonces de esa manera le va a dar un mejor sabor a nuestra fritanga. Entonces ahora sí, vamos a preparar. Como pueden ver, aquí tenemos ya una cacerola con un poco de aceite. No vamos a agregar un poquito más de aceite y que este se tiene que llegar a calentar bastante. Esto para que pueda cocinar directamente nuestro ají colorado. Una vez que esté caliente nuestro aceite, vamos a incorporar lo que viene a ser el ají colorado. Vamos a dejar que esto entre en ebullición. Mientras se va a entrar en ebullición, vamos a incorporar los ajos. Como pueden ver, el ajo no está picado, sino que está partido en 4. Esto para que agarre mucho más sabor nuestra fritanga. Antes de servir, nosotros tenemos que retirar los ajos. No podemos dar a nuestros comensales con cuarto de ajo, ¿no? Entonces vamos a esperar unos minutos hasta que esto empiece a entrar en ebullición. Bien, como pueden ver, ya entró en ebullición nuestra preparación, por lo tanto ahora vamos a agregar nuestro cerdo. Vamos a traer el bol donde, como habíamos explicado, ya tenemos previamente cocido el cerdo. ¿Por qué lo hacemos en olla a presión? También lo podríamos haber hecho en una olla normal, pero la idea es que la carne quede tierna, quede lo más blanda posible. Entonces agregamos nuestras costillitas de cerdo y vamos a agregar un cucharón de su fondo donde se ha cocido. Esto para darle mucho más sabor. Con eso estamos y vamos a dejar que empiece nuevamente a entrar en ebullición.
Mientras entra en ebullición, vamos a condimentar. Vamos a colocar un poco de sal, vamos a colocar pimienta, y en este plato lo que más tiene que resaltar tiene que ser el comino, ya que el comino al contacto con la carne de cerdo hace que realce el sabor de la carne de cerdo. Por eso es que colocamos bastante comino. Agregamos las hojas de hierbabuena y ahora vamos a dejar cocer por espacio de 10 a 15 minutos para que nuestro cerdito agarre el sabor de la fritanga, agarre el sabor del ají colorado y también para que especie un poco nuestra preparación. Una vez que ya esté terminado, vamos a proceder a emplear. Como podemos ver, ya ha habido una reducción de nuestro ahogado. Ya pueden ver que el ahogado ya está más espeso, ya está rectificado el sazón y ahora vamos a proceder a emplatar. Entonces, vamos. Como habíamos dicho anteriormente, viene a ser bastante sencilla la preparación con unos ingredientes bastante sencillos. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro mote en el plato. De esta manera. Vamos a incorporar lo que viene a ser nuestra papita sancochada. Y vamos a agregar nuestros pedazos de fritanga. La idea del plato es que se vea en gran cantidad. No se olviden la descendencia que nosotros llegamos a tener. De esta manera, luego lo bañamos con su respectivo ahogado, ¿no? Nuestro juguito. Y finalmente decoramos con su cebollín. De esta manera es que nosotros tenemos la famosa fritanga. Espero les haya gustado esta clase. No se olviden practicar. Nos vemos en la siguiente. ¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta oportunidad continuamos con la gastronomía de los valles de Bolivia y vamos a hablar un poco acerca del holque o holque. Ya, este plato tiene muchas técnicas, más que todo europeas, se puede decir, y eso sería la clave de todo esto, ¿no? Voy a explicarles un poco los ingredientes que tiene este plato. Tenemos los riñones de ternera. ¿Ya? En un momento les voy a explicar cuál es la técnica que tenemos que utilizar para que estos riñones nos salgan, no perfectos, sino que nos hagan bien, ¿ya? En otras palabras. Necesitamos sal, vinagre o vino, aceite, las cebollas que tienen que estar picadas en brunoise, los tomates igual picados, repicados o pueden ser licuados también, los condimentos que no nos hacen falta, el orégano, perejil, la sal, el comino y la pimienta, el agua para terminar la cocción de la preparación, el vino tinto, los locotos que van a estar cortados en julianas, las papas y millas que van a ser peladas y cocidas en agua o sancochadas. Tenemos la zarza que no va a faltar y en este caso le vamos a agregar cebolla, tomate, locoto y perejil. Todo esto cortado en pluma, en juliana. Ya, entonces voy a contarles un poco acerca de este plato. Este plato en sí no se puede conseguir mucho la historia de este plato, sino que vamos a hablar un poco acerca de las características que tiene este plato. Como ya les había dicho a un principio, este plato tiene más técnicas europeas y como en esas épocas ya se empezó a utilizar ingredientes de la región, en este caso de acá de Bolivia, y se mezclaron las técnicas, ¿no?
con lo europeo. Para hablar de este plato, primero nos centraremos al consumo de las vísceras de animales, que remonta desde la cocina tradicional europea, y esto más que todo se llaman las casquerías. Las casquerías eran lugares donde se vendían productos y más que todo las vísceras, se puede decir, ¿no? También las casquerías se consumían mucho en Roma, ¿ya? Y se hacían platos y manjares exquisitos en esos tiempos. En España se empezaron a comercializar estos productos más o menos en el siglo XIII, ¿ya? ¿Qué más? Este plato era considerado como un plato de los pobres, ¿ya? Bueno, la utilización de las vísceras más que todo, no el plato en sí, sino que las vísceras eran más que todo conocidas como productos para personas pobres, ¿ya? Porque eran todos los desechos que utilizaban de los animales para poder hacer los platos, incluso en Europa e incluso acá en Bolivia, ¿ya? Sin embargo, como se consideraban productos insalubres en ese tiempo, se decía eso, ¿no es cierto? Vamos a pasar al siguiente. En Bolivia no podemos obviar la utilización de estos productos. ¿Ya? Podemos encontrar, por ejemplo, en algunos platos de Bolivia, donde podemos ver el consumo de estos productos. Por ejemplo, tenemos acá el ají de lengua, donde se va a utilizar la lengua de la res. Tenemos el ají de pata, donde se utilizan las patas de la res. La ranga, donde se va a utilizar el librillo de res. Y no podemos obviar los riñones, ¿no es cierto? Incluso los hígados se utilizan. Tenemos platos en Bolivia donde utilizamos bastantes vísceras, ¿ya? Y son exquisitos por el hecho de que le agregamos muchos condimentos e incluso el ají, y eso hace que se vuelvan platos muy exquisitos. Tal vez el holque llegó a obtener esa característica por los platos que venían de la parte de Europa, ¿no? Podía hablar un poco de los platos españoles, como el mismo riñón al jerez, que tiene casi la misma técnica que un holque, ¿ya? Y el resultado final vendría a ser parecido, solo que en este caso utilizan otro tipo de bebida, ¿ya? Algo que pude recopilar en el libro de Antonio Paredes Candia, en su libro que dice de la cocina popular boliviana, se refiere al holque de la siguiente manera. Dice que es un plato criollo muy extendido en la República. Se lo prepara en Oruro, Cochabamba, en Potosí, La Paz y Tarija, siempre de la misma forma. La variante es que en algunos casos se acompaña con llajua, ¿no? Entonces eso era parte de lo que Antonio Paredes Candia quería hablar sobre el holque. En sí él no habla de historia, ni origen, ni nada de eso, solo se refiere a eso, ¿no? Para seguir, vamos a hablar un poco de las técnicas que este plato tiene. Podemos ver que la técnica más importante del holque vendría a ser la preparación del riñón, ¿ya? Este riñón, ustedes y muchos de ustedes, incluso yo, conocemos que el riñón tiene bastante urea, ¿no? Entonces tiene un aroma y un sabor demasiado fuerte. Para quitar ese aroma y sabor demasiado fuerte, lo que hacemos es utilizar vinagre y sal, o también podemos usar vino y sal, ¿ya? Para poder quitar ese aroma demasiado fuerte y sabor también. Lo que pasa es que debemos dejar reposar el riñón después de limpiarlo muy bien, porque incluso el riñón tiene piedras, ¿ya? O cálculos renales, incluso grasa. Lo tenemos que limpiar muy bien, lavarlo, y luego lo llevamos a un reposo de más o menos 24 horas en la mezcla de vinagre con sal o vino con sal. Después de ese tiempo lo tenemos que enjuagar y lo picamos, ¿ya? Lo picamos y ya estaría listo para la preparación. Acá yo tengo una muestra del riñón,
ya lo he limpiado y lo he dejado reposando un día, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con este riñón es enjuagarlo y luego lo vamos a picar, ¿ya?, en rodajas o en trozos irregulares de 1 centímetro más o menos, y ya estaría listo para la cocción. También tenemos la cocción breve del mismo riñón. Tenemos que ver que este riñón es muy sensible al calor. Ya, si lo hacemos cocer demasiado tiempo nos va a quedar duro, ¿ya? O lo hacemos cocer mucho o lo hacemos cocer poco para que quede suave. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer una cocción muy breve. Esto para que el mismo riñón quede suave y no quede insípido y no quede tampoco duro, ¿ya? Entonces eso sería parte de todo lo que podía explicarles sobre este plato emblemático de Bolivia. Y a continuación vamos a ir a la preparación del mismo. Entonces regresamos nuevamente y ya tengo acá el riñón que ha estado reposado durante unas 24 horas para que podamos prepararlo. Ya lo he enjuagado y lo he picado. Entonces ya tengo acá el riñón y como ya les había explicado en un principio, ya tengo acá todos los ingredientes que vamos a usar en el holque. Tenemos la cebolla que está picada finamente, tenemos el tomate, el locoto verde, el riñón y la zarza. Ya está preparada la zarza que tiene locoto, cebolla y tomate. Y el vino tinto. También tenemos que tener agua para la cocción del riñón o también pueden utilizar fondo. La papa ya cocida, papa blanca cocida. Entonces, una vez que teniendo esto, vamos a la cocina y tenemos un recipiente con aceite. Lo que vamos a hacer acá primeramente es saltear la cebolla. Esperamos a que caliente y vemos que ya está sonando la cebolla acá en el aceite. La agregamos. Y la salteamos. Ya les había indicado que tiene que quedar la cebolla translúcida, ¿no? Debe cambiar la tonalidad para que podamos colocar los demás ingredientes, ¿no? Dejamos que se saltee un rato. Siempre a fuego alto porque de esa forma evitamos de que la cebolla sude y nos quede la preparación picante o tenga ese sabor entre picante y amargo, ¿no? Que a veces cuando salteamos la cebolla no en aceite caliente nos pasa eso. Ahora, otro punto importante es que el cuchillo debe estar muy filo para hacer los cortes, porque si hacemos con un cuchillo que no esté filo, la cebolla, aunque la repiquemos, nos va a salir muy ácida, amarga y picante, ¿no? Entonces, esos son temas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer esta preparación. En sí, la preparación del holque es muy rápida. No necesita mucho tiempo porque, como ya les había indicado, los riñones tienen una leve cocción solamente, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer cocer acá muy bien es la cebolla, el locoto y los demás ingredientes. También tenemos que tomar en cuenta de que el vino que le vamos a incorporar debe cocinarse un poco, o sea, debe evaporar el alcohol que tiene. ¿Ya? Porque si hacemos cocer un poco solamente, el sabor del vino va a ser muy fuerte, ¿ya? Entonces tiene que perderse también ese sabor seco del vino, ¿ya? Especialmente evaporarse el alcohol. Entonces seguimos salteando y ya estamos obteniendo esa cebolla translúcida que queríamos, ¿no? Una vez que ya está la cebolla, le agregamos el tomate. ¿Ya? Le vamos a agregar tomate picado. Ahí. Un poco más. Seguimos salteando un poco. El holque en sí vendría a ser como una sopa, ¿no? Es como una sopa
de riñones. ¿Ya? Porque tienen una base bastante caldosa, pero sí con mucho sabor que debe, bueno, que tienen que obtenerlo del riñón, ¿no? Siempre va a quedarse el saborcito fuerte, pero hay que evitar eso, ¿no? Con el reposo de las 24 horas. Por esta razón es que también le agregamos bastante cebolla para que puedan unirse esos dos sabores, combinarse entre sí y no se pueda sentir ni demasiada cebolla ni demasiado riñón al final. Una vez que salteamos levemente el tomate, agregamos los locotos. Estos locotos le van a aportar un picor muy peculiar a la preparación. Agregamos los locotos, los salteamos también un poco y seguido de eso incorporamos los riñones, los incorporamos, mezclamos la preparación y a continuación le agregamos el vino. Y un poco de agua. Entonces debemos dejar cocinar esta preparación. Desde que empiece la ebullición del caldo, podemos dejar cocinar unos 5 minutos hasta que los riñones estén, ¿no? En unos 5 minutos ya van a estar los riñones, ¿no? Y durante ese tiempo también el vino va a evaporarse. Ahora nos faltaría solamente condimentarlo, ¿no? Le agregamos comino, pimienta y la sal. Después de la cocción vamos a rectificar un poco la sal, ¿no? Entonces dejamos que esto se cocine unos 5 minutos tapando con una tapita, ¿no? Le ponemos una tapita y dejamos cocinar unos 5 minutos a fuego moderado. Y después volvemos para la presentación del plato. Una vez que ya termina la cocción del jolque, acá ya tenemos, pero vieron que quedó como un caldito. Ya terminó la cocción. Vamos a ir al emplatado. Para el emplatado hacemos lo siguiente. Colocamos las papitas, las papas simillaca como base. Y luego servimos el sustancioso caldo de riñón. Servimos así. Ahí se ven los riñones. Y terminamos agregándole una salsa de cebolla, tomate y locoto para terminar. Y no nos olvidamos del perejil también, ¿no? Entonces de esa forma ya tenemos acá el plato del jolque. Espero que esta receta les haya sido de su agrado y nos vemos en las clases para poder prepararla y poder degustarla también. Muchas gracias.
Gracias.